Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Noticias con Café. No tengo café todavía, pero ya mismo tendré café, porque Buen Vecino está ahí cerca y con Buen Vecino siempre yo me tomo un buen café por las mañanas. Muchas gracias por estar en sintonía. Hoy es viernes 7 de agosto, precisamente a un año de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico le dijera a Pedro Pierluisi: esa juramentación es ilegal, inconstitucional. A un año, a 48 horas de la primaria, donde precisamente Pedro Pierluisi tendrá que debatirse con Wanda Vázquez Garcet la posibilidad de ser el candidato de esa colectividad Partido Nuevo Progresista a la gobernación el próximo 3 de enero. La verdad es que las fechas coinciden y nada es casualidad. El año pasado estábamos hoy, de otro lado, en otro escenario, aquí en Bonita Radio, haciendo interpretación, haciendo análisis, trayendo información sobre lo que estaba ocurriendo en el país en el medio del Ricky Renuncia, sobre lo que estaba haciendo Pedro Pierluisi, que juraba, a pesar de que el Senado de Puerto Rico y la Cámara no lo habían confirmado como secretario de Estado. Recuerdo que hicimos un análisis inmediato, básicamente una hora después que leímos las opiniones, porque la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo en aquel momento, que fue traída por voz del juez Rafael Martínez, era una opinión súper completa, pero para mí lo mejor que tuvo aquel escenario noticioso alrededor del Tribunal Supremo fueron las otras siete opiniones de conformidad que emitieron los jueces del Tribunal Supremo. Y yo he querido empezar por ahí porque ustedes saben que mucho hablamos nosotros acá de lo que para mí representa la constitucionalidad, pero sobre todo la institucionalidad en Puerto Rico. Cómo los diferentes protagonistas de lo público están atacando y dejando maltrecha la institucionalidad, y a mí me parece que es importante. Si alguien tiene que romper con lo que se pueda establecer desde esa institucionalidad, es el pueblo soberano. Es la polis, como dice el griego. Y esa política institucional a mí me parece que hay que respetarla y sobre todo hay que traerla con decoro y de una manera en que el país pueda entender que está representado. Eso no ha pasado. Llevamos muchos años con grandes problemas de la representatividad de esa institucionalidad y yo quiero empezar precisamente por decir que estamos a un año de aquello que el propio caucus de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Supremo le dijo a uno de los suyos: es inconstitucional. Llegó y la ley que está trayendo para justificar que no tiene que ser confirmado es inconstitucional. Ahí está. Y hoy, Pedro Pierluisi, que juró en casa de su hermana, en aquel momento, en casa de su hermana, con una jueza del tribunal apelativo, su hermana que es hoy su directora de campaña, Caridad Pierluisi, se enfrenta precisamente a Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, porque en aquel momento era en el orden constitucional a quien le tocaba llenar la vacante que había dejado por renuncia el gobernador de Puerto Rico entonces, Ricardo Rosselló Nevares. ¿Por qué? Porque la gobernadora dijo que no era política, pero después le dijo al país, el 1 de diciembre del 2019, que sí, que la historia la había puesto ahí y que el pueblo le estaba reclamando que corriera. A eso vamos ya mismo porque están tirando los últimos cartuchos de la campaña primarista, tanto en el Partido Nuevo Progresista como en el Partido Popular Democrático. Pero primero las palabras mágicas: compartan, compartan, compartan. Por ahí están todos, los estoy viendo. Irisita Delgado,
Marimiró, Lynn García Maribel, saludos. Desde Virginia, saludos. Estamos también con Willo Colón y Yona Muñiz. Ojalá y desaparezca de una vez. No entiendo lo que quieres decir. Waleska Rodríguez, no te había visto antes. Bienvenida a Bonita Radio. Rafael Cartagena desde Texas. Margarita está por ahí desde Nueva York. Y lo tienes ahora de candidato de la gobernación. Exactamente. Espérate un momento, de Cibones. No empiecen a tirarme bellones hoy viernes, porque no, yo no lo tengo de candidato a la gobernación. Lo tienen los miembros del Partido Nuevo Progresista de candidato a su gobernación. Así que vamos a tirar las líneas. Vamos a reírnos un poquito hoy, porque la verdad que la semana ha estado bien agitada. Buenos días, Carmen Eniti, todos aquí. Tus pesadillas como lo de la deuda y la maldita junta. Tuve pesadillas con lo de la deuda y la maldita junta. Ya mismo hablamos de eso. Qué bueno que les gustó, o si no les gustó me lo dicen por aquí. Luz Martínez, que mucho hemos vivido en este cuatrienio. Podríamos escribir un libro de horror. Diana Murillo, una de las trapoelengas, saludos. Saludos, Diana. Cintia, a Pierluisi no se le ha quitado la costumbre de querer ser gobernador a la mala. El año pasado le sacó el Tribunal Supremo y ahora es usando los super PACs. Interesante tu comentario. Ricardo no renunció, a él lo votaron. Gracias, Maribel Lynn García. En efecto, el pueblo lo votó. Las palabras mágicas, además de compartan, recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede ir a donar, que como siempre decimos, también puede hacerlo a través de ATH Móvil en Fundación Periodismo 21, ATH Móvil aquí o en Estados Unidos, en el área de negocios, cuando vaya a hacer la contribución. Y también lo puede hacer a través del correo general, cheques y giros a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, a esa dirección que tienen en pantalla y que voy a dejar un momento. Recuerden que nuestros auspiciadores, Vega Alta Coop, The Winery Outlet, que nos tiene abandonado con las intervenciones Rolando Fernández, pero eso viene. Lo que pasa es que para todos ha sido duro esta semana. Pero The Winery Outlet está ahí. Usted puede hacer, recuerde, sus compras a través de la página web, y en esa página solamente tiene que decir tráemelo a casa y se lo llevan a su casa. Además de eso, como siempre, Vega Alta Coop, una de nuestros primeros auspiciadores que realmente hacen una diferencia como sistema financiero. Allí en Vega Alta Coop usted puede conseguir cualquier producto. Y vamos a empezar por el asunto del debate de anoche. La noche de anoche, el debate de anoche. Pero ¿qué debate el de anoche? Mi primer planteamiento con relación al debate tiene que ver con el formato. Me alegra muchísimo que el compañero Rafael Lenín López haya logrado un debate que para mí cumplió con los formatos que en efecto podemos ver a través de la historia política, no solamente del país, de lo que es un debate. Hubo una presentación de ideas y la otra o el otro podían contestar. Eso me pareció de entrada interesantísimo. Bien logrado. Vamos a empezar con Charlie Delgado. Charlie Delgado perdió la gran oportunidad de contestar en un debate. Y eso en un debate es terrible. Charlie Delgado, los ataques que recibió, que tengo que decir que fueron en su mayoría de parte de Carmen Yulín Cruz, lo que me llamó la atención. Pero a 48 horas de la primaria, me parece que Carmen Yulín Cruz está clara de que tiene que tirar lo último, porque según lo que establecen los diferentes sondeos, y a mí no me gustan los sondeos porque usted sabe que eso ponen a la gente a llamar y el más que llame es el que está ganando. Pero las encuestas aparentemente también, y sus propios números la ponen bastante atrás. Y Carmen Yulín utilizó este debate para tirar sus últimos cartuchos. Y le tiró a la persona que supuestamente también en esos sondeos y en esas encuestas está adelante, que es Charlie Delgado. Y para empezar, yo creo que aquí hay que decir algo fundamental. Recuerden que en una primaria va el corazón del rollo.
Van los populares, que eso no dejan de ser popular, aunque no vayan a votar. Pero ese corazón del rollo, en efecto, que en este momento de la historia, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica brutal, está siendo difícil para unos y otros sacar a esa gente a votar. Y yo creo que Carmen Yulín, que sabe que viene siempre de atrás en las encuestas, que es un poco las estrategias que ha logrado traer al final de sus presentaciones como candidata. Ahí está cuando era candidata a la alcaldía de San Juan, que la cogió a 8 meses de la elección cuando Héctor Ferrer fue descualificado por el caso de violencia doméstica. Pues atacó al que supuestamente está delante. Pero fueron ataques bien interesantes porque lo atacaba por sus ejecutorias. Que si Charlie Delgado no hizo nada en Isabela por 20 años con relación al proyecto de salud, al sistema de salud en el municipio. Que si tiene un superávit pero no lo puede utilizar y no lo utiliza para lo que lo tiene que utilizar. Un poco dejando ver que lo cuestiona, que tenga el superávit. Y Charlie Delgado no contestaba. Eso es nefasto en la política, porque usted no contesta y ese silencio habla por usted. El otro se quedó, el mensaje del otro o la otra se queda privilegiado. Y ahí está. Yo creo, hay toda una teoría de los politólogos de las redes sociales, estaba leyendo esta mañana, de que Charlie Delgado no contesta como una estrategia porque sabe que está adelante. A mí me parece equivocada ese análisis por lo siguiente, porque en política, volvemos, no hay espacio para el vacío. Porque si usted deja un espacio vacío, el otro o la otra se lo ocupa. Y no contestarle a Carmen Yulín, para mí, en el caso de Charlie Delgado, es que no tiene que contestar. Charlie Delgado me parece, y la gente de Isabela lo podrá aquilatar, obviamente, mejor que yo, que ha ganado unos adeptos en ese municipio de 60 a 65 mil habitantes, que entran y salen mucha gente, que tiene un desparrame de la costa que muchos han señalado que ha sido un desarrollo irresponsable y negligente con relación a la costa. O sea, ¿cómo va a traer él información que pueda decir que fue un buen administrador como lo está tratando de derrotar Carmen Yulín? Me parece que tiene problemas. Además que yo creo que no tiene juego de pies para hacer ese debate con información cuando quien se le está enfrentando no solamente tiene juego de pies, tiene estrategia y la utiliza muy bien y además tiene mucho contenido. Así que sí, yo creo que Charlie Delgado una vez más luce el candidato que no tiene mucho fondo, que no tiene necesariamente que contestar, y eso es un problema en un debate que tiene un formato que usted tiene que contestarle al otro o a la otra. En el caso de Carmen Yulín Cruz venía, pero a matar a uno y a otro, tanto a Charlie Delgado como a Eduardo Batia. A Eduardo Batia le llamó la atención el asunto de los bonos, que él no tenía fuerza moral para hablar cuando el pueblo se enteró ahora que él era bonista mientras ejecutaba asuntos legislativos, proyectos en la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. La contestación de Eduardo Batia me pareció interesante porque quizás la enfrentó de plano, que fue establecer que él nunca tomó decisiones en favor de los bonistas. Y eso pues habría que ir al récord legislativo a establecer si eso es así. Pero le contestó la pregunta. Ahora, Carmen Yulín insistía con uno y otro.
pero a rajatabla de cuáles son las diferencias entre ella y ellos dos. Ellos dos, según ella, son tradicionales. Ella dice las cosas de frente y no es tradicional. Yo creo que a lo que se enfrenta los miembros del Partido Popular que vayan a esa primaria, si vieron ese debate, eso fue lo que ellos quisieron establecer como diferencias, sobre todo en el caso de Carmen Yulín. Ahora, a Carmen Yulín Cruz la persigue el asunto de su carta de presentación, como ella acogió en el pasado debate en Telemundo, que es el municipio de San Juan. Y eso no hay quien se lo despinte hoy. Por más que trate, por más que trató en ese debate, me parece que la gente va a tener o tiene, o lo dicen, lo repiten, ese asunto ahí que la persigue y la perseguirá para toda la vida. Iván Hernández hace un análisis, un comentario. Hay mucha periferia que piensa invadir la primaria popular para votar por Carmen Yulín. Sí, lo he escuchado. Y me parece bien interesante que se coloquen donde se colocaron los novoprogresistas en las elecciones en las primarias del 2012. No, del 2000, cuando retaron en primarias Pedro Pierluisi, del 2016, Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló Nevares. Me parece interesante que esa periferia pretenda hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no le veo la lógica de una persona en la periferia que diga ser independentista o ideológicamente totalmente contrario al Partido Popular o al Partido Nuevo Progresista y pretenda ir a la primaria del Partido Colonial. Yo les soy honesta, esas lógicas no las entiendo. ¿Estrategia política para qué? Para poner a una persona como Carmen Yulín, que entienden ellas, que cumple con su visión ideológica sobre lo que debe pasar con la Junta y Puerto Rico y los poderes y la soberanía, etcétera. No sé. Ahí yo me voy a pegar, o por lo menos lo voy a traer como reflexión, a una cita de un querido amigo abogado independentista que para las elecciones del 2000 estableció que lo que había matado el independentismo y la fuerza de lograr la independencia para Puerto Rico era precisamente el proceso eleccionario. Ahí te dejo eso, y quizás es una buena discusión para otro momento. Irmita Vivaldi también está por ahí, Carmen Castelló, los populares apoyaron a Fortuño contra Pedro Rosselló. Exacto. Pero de partido colonial a partido colonial, tú me dirás si no hay 2 minutos. Pero no entiendo la postura de quien ideológicamente piense que lo mejor es la independencia para Puerto Rico, meterse en una elección que no sea con el partido que representa la independencia, porque sabemos que ese voto de los independentistas al partido independentista siempre ha sido ideológico. Siempre. Pero no lo entiendo cómo hacer el juego. Y volvemos. Es lo que quisiera, y en otro momento lo podemos discutir. Traer esa visión de que lo que ha afectado precisamente la posibilidad de una discusión más amplia, sobre todo el proyecto de educación sobre la independencia. Porque ustedes me dirán cuál es el proyecto de educación que hace el Partido Independentista para que la gente en Puerto Rico entienda que es una posibilidad. Eso, yo estoy de acuerdo que lo mató el proceso electoral. Ganar elecciones cada 4 años. Ganar 2 escaños de minoría en uno y otro. O un escaño de minoría en uno y otro cuerpo legislativo. Mató el proyecto hacia la independencia.
Ponlo en la nevera, dice Madeline Rivera Ramos. Saludos, Madeline. Sandra García, Carmen Yulín, por supuesto, se sale un poco de lo tradicional en asuntos de derechos humanos, no así en lo político partidista. Es interesante esa visión y todavía me falta un candidato y ya mismo vamos a él. Me parece interesante que digas que se sale un poco de lo tradicional en el asunto de derechos humanos porque es cierto y ha sido vocal y es la única política, además de Eduardo Batia, que también lo ha sido con relación a la comunidad LGBTIQ. Carmen Yulín ha ido un poco más allá. Eduardo Batia lo ha hecho a nivel legislativo con las leyes antidiscrimen, de no discriminación por razón de género y sexo, etcétera. Pero Carmen Yulín lo implementó con una clínica trans en San Juan. Y eso es así. Y eso contrasta totalmente con un candidato homofóbico, fundamentalista religioso, que no puede articular ni siquiera por qué las mujeres tienen que tener derecho al aborto. Y eso sí es un contraste bien fuerte. ¿Qué va a privilegiar? ¿Qué va a hacer la gente del Partido Popular con Charlie Delgado cuando representa todo ese atraso en materia de derechos humanos? No lo sabemos. Me dicen que hay una encuesta de una de las emisoras radiales hoy que dice que está 5 puntos adelante. Pues habrá que ver qué van a hacer, pero la tienen difícil. Ella no domina la dinámica del debate muy bien, pero San Juan es su mancha de presentación, Iona Muñiz. Ese es el detalle, yo pienso que sí, que entre ella y Eduardo Batia ayer fueron los que realmente lucieron, que contestaron. Cada uno desde sus posiciones, pero contestaron las preguntas y se fueron al debate. Me llama la atención, y ahora vamos a Eduardo Batia, me llama la atención que una de nuestras internautas, Emma Rodas, comentara que Eduardo Batia se estaba riendo todo el tiempo. Yo creo que es una risa nerviosa. Me parece que ahí había un poco de nerviosismo porque, bueno, usted puede decir, y vamos a hablar de políticos de mucho tiempo, quizás dentro del mismo Partido Popular, la personalidad de Rafael Hernández Colón era una personalidad súper diferente. Independientemente de las diferencias, era un hombre mucho más calmado, hasta cierto punto flemático en su proyección. Incluso desde más joven, no creo que era un hombre que se reía mucho, por lo menos desde todas las imágenes que hemos podido ver, incluido en discursos y en debates. Pero yo creo que sí, que es una risa nerviosa, y estaba todo el tiempo comentando, y fíjense que la cámara, cuando sobre todo hablaba Charlie Delgado, él estaba todo el tiempo riéndose y haciendo, ¿verdad?, que no estaba de acuerdo con el argumento, ¿verdad?, pero sí se estaba riendo. Yo creo que Eduardo Batia contestó las preguntas. Esa postura de Eduardo Batia con relación a la contestación a Carmen Yulín sobre energía eléctrica, tendrá que aquilatar la gente si le cree o no le cree. A mí me parece que donde falló fue en decir que todo ese argumento era un ataque político. Pues claro, pues si estaban en un debate político. Y eso hay que ser, ¿verdad? Hay que ser muy ágil para contestar, y yo creo que ahí pues se le fue. Y le voy a hacer una analogía a algo que me pasó a mí como periodista, y ustedes recordarán la famosa Marcha de la Nación. En la Marcha de la Nación, Sila María Calderón era alcaldesa de San Juan y estaba ya coqueteando para no fue la Marcha de la Nación, perdón, fue la marcha de apoyo a Vieques, que fue en Fajardo. Y ya estaba en campaña hacia la gobernación. Y en una de esas dinámicas de conferencias de prensa con relación al asunto, Sila María Calderón le contestó a una colega periodista que ella no era política. Porque ustedes saben que el asunto de Vieques unió a todo el mundo, pero obviamente quienes han dado la lucha por Vieques siempre y por la salida de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Vieques
han sido las facciones independentistas del país. Por no decir partido independentista, porque yo creo que incluye a todas las personas y los grupos, sobre todo, que creen en la independencia para Puerto Rico. Entonces, ahí es que una dice, esas son las contestaciones que si no están pensadas, porque es en el fragor del momento, etcétera, caramba, pues se tienen que detener a pensarlo porque no puede ser. Y se supone que estamos hablando de las personas más coherentes entre Carmen Yulín y Eduardo Batia, de los debates, porque dominan los temas, porque pueden profundizar, porque tienen contenido más allá de decir yo voy a eliminar o no voy a eliminar, o eso yo lo voy a contestar después, o yo lo voy a batallar después, como estaba todo el tiempo Charlie Delgado ayer. Pero obviamente Carmen Yulín Cruz tiene un problema de cara a ese grupo de populares. Primero, que hay populares que no la entienden profundamente popular, aunque ella está tratando de abrazar el pan, tierra y libertad en esta campaña. Y por otro lado, el asunto del trabajo en San Juan. Y entonces, Eduardo Batia, además de eso, me parece que trató de centrarse en lo que pueden ser las propuestas más allá de los ataques que estaba recibiendo, sobre todo de Carmen Yulín. Entonces ahí uno lo vio, yo creo, que en una proyección, en una mejor proyección de la que tuvo en el primer debate. Claro, en el primer debate fue malo para todos el formato. No había manera de contestar uno y otro. Y además de eso, yo creo que las preguntas de este debate estuvieron mejor estructuradas y fueron preguntas que iban más a darle la capacidad a estos debatientes que contestaran y no se pudieran zafar. En ese sentido, yo creo que fue un mejor debate, por lo menos una mejor proyección. Yo creo que el punto que no entiendo por qué lo trajo de esa manera Carmen Yulín, que de alguna manera puede ser lo mismo que estoy diciendo con relación a la contestación de Batia, de que aquello era un ataque político, es decirle a la compañera de Guapa que la corrupción podía estar allí presente, ahí había mucha gente. Un comentario parecido, algo así como, bueno, aquí también puede haber germen de la corrupción, fue lo que dijo. Incluso entre la prensa. Y yo creo que eso es un error táctico. Usted no se la mata al mensajero, son periodistas los que le están preguntando. Además, ¿por qué enajenar a los periodistas? Y también leí una discusión que establecía unos comentarios en Facebook que ella no quiso decir eso con relación a la prensa, pero también hay el germen de la corrupción en la prensa. No lo vamos a negar. No es por eso, no es porque no sea el contenido positivo, es que me parece un error táctico de decirle a un periodista, que entre ellos también, porque la periodista que la está interrogando necesariamente no es de ese grupo que se podría identificar. Así que me parece que ahí también tuvo un problema estratégico, pero no es estratégico porque la estrategia se piensa mucho más, es táctico de contestar una pregunta. Muy diferente al primer debate. Bien por Guapa, dice Yanni Moreno. Damaso Pérez, miles de banderas puertorriqueñas con la bendición de tremendo aguacero. Estuve allí. En la marcha. Sí, no, aquello fue impresionante. Pero se me hace que es un poco eso, y de esas historias yo pensaría que los políticos tienen que aprender. Claro, en el momento del debate usted puede meter las patas y eso es así. En el momento de la tensión, en el momento ese en que están en la búsqueda de tratar de llegar, en una campaña como esta, que ustedes saben que ha tenido todos los problemas del mundo y que es una campaña con grandes problemas económicos. Aun cuando estemos viendo anuncios, ustedes estarán de acuerdo que han sido mínimos, porque esas campañas están peladas. Bueno, perdón, menos Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez. Están increíblemente enredados. Bueno, enredados no, están bollantes, como dirían en country. Dice Iván Hernández que Batia se enredó con sus contestaciones. Yo creo que tenía
hay unas, yo creo que tiene problemas con unas contestaciones porque obviamente hilar eso es finito, así es que sí, y eso lo tendrán que aquilatar los electores de ese partido porque se les va la vida. Una cosa que también quiero comentar es el, eh, el análisis que hizo Aníbal Acevedo Vilá ayer con relación a él y su campaña y su posibilidad de estar abajo frente a Jennifer. Aníbal Acevedo Vilá, que ese sí que es un político abusado, dijo que él estaba abajo, pero siempre él está abajo. En el 2004 él estaba abajo en este momento, estaba abajo para la gobernación. Pero me llama la atención que diga, yo no voy a apoyar a ninguno porque yo voy a ser el candidato, yo voy a ser su compañero de papeleta. Así que, el que gane, yo voy a ser su compañero de papeleta. E insista en que la gente tiene que salir a votar. Porque aquí lo que se están jugando los partidos es que la pandemia no saque a la gente a votar. Eduardo Batia ha dicho ayer directamente, mirando a la cámara, es más seguro ir a votar que ir al supermercado. Imagínense que lo que le están diciendo esos números. Y eso sí es un problema. Eso sí me pareció interesante. Eduardo se dedicó a no salir trasquilado. Exacto. Es ese juego en el ring, como diría mi padre, sigue corriendo porque si te dan te tumban. Algo así. O sea, estuvo bien interesante. La Nación en Marcha, en la Asamblea de Gobernadores en El Conquistador, cuando Rosselló dijo que no éramos una nación, exactamente. Y allí había muchos telefónicos, tú sabes de eso, Iván. San Juan es la mancha de Carmen Yulín, pero los escombros, pero con la clínica trans corre en las redes una lista de beneficios dados a la empleomanía distinta a otros municipios que han reducido jornada. Eso es cierto, empleomanía está unionada y en las crisis del país, huracanes, terremotos y pandemia, ella ha estado de frente y apoyando a sanjuaneros del país y al país. Así es. Pero eso le tiene que hablar a los populares, Desi. Y el problema de eso es precisamente que los populares no necesariamente se lo compran. Ese es el problema que tiene Carmen Yulín. Carmen Yulín puede llegar a la elección, si puede llegar a la elección general, podría tener una posibilidad. Pero no estoy tan segura que al interior del Partido Popular tenga esos adeptos, sobre todo haya hecho un trabajo para que los populares de Jayuya, no los de San Juan, de Jayuya, de Adjunta, donde no necesariamente tienen acceso a las redes por problemas técnicos exclusivamente o de acceso porque no tienen la capacidad para tener una computadora con internet, puedan ver eso en las redes. Y eso es un problema. Y eso se llama la comunicación política que se desarrolla a partir de las campañas, y si eso tú no lo logras, problemático. Ese es el detalle. Dice Margarita, concurro con eso, liberar a Puerto Rico se tiene que dar en lucha transatlántico con boricuas de la isla y de las diásporas. Totalmente de acuerdo con vos. Por eso siempre digo que la diáspora construye país puertorriqueño donde quiera que se encuentren. No se olviden de eso. Y entonces vamos un poco más allá de los debates. ¿Qué ha pasado con el debate de... esta foto yo tenía que dejárselas ver. Este es el candidato hoy a primarias del Partido Nuevo Progresista. A pesar del vellón que me quiere pegar Desi, no lo tengo yo, lo tiene el Partido Nuevo Progresista ahí. Esto fue el pasado 2 de agosto, cuando después de jurar en la casa de su hermana, Pedro Pierluisi llegó a la fortaleza y dijo, aquí está el próximo gobernador de Puerto Rico. Y sobre eso les tengo que decir que el otro día alguien me hizo una anécdota de que enfrentado a Pedro Rosselló, a Ricardo Rosselló Nevares, en medio de la contienda primarista del 2016, le preguntó a Pedro Pierluisi por qué él quería ser gobernador. Y Pedro Pierluisi le contestó, porque me toca. Y Ricardo Rosselló Nevares a la misma pregunta contestó con una serie de medidas o proyectos que tenía, que como todos sabemos han sido proyectos
que entre ellos las leyes de crear el Departamento de Seguridad Pública, que no va para ningún lado. Pero eso dice mucho de por qué un candidato quiere participar del gobierno de Puerto Rico. Y ahí están todas las imágenes que han salido de los contactos que ha tenido Pedro Pierluisi y su ex esposa, precisamente en el poder, cuando él era comisionado residente, que los hicieron millonarios, entre otras cosas. Todo eso estará en juego, yo no lo sé. Yo honestamente creo que ese partido en este momento, sus correligionarios, no sé si están pensando en eso. Yo creo que sí están pensando en lo que ha pasado en estos 3 años, en el huracán María, en los techos azules, en qué va a pasar si vuelven a ganar, pero sobre todo como van a la primaria, ¿quién de esos lo haría diferente? Yo quisiera pensar que sí que están pensando. A veces pienso que no, también es una discusión que hemos tenido a través de todas las entrevistas que hemos hecho para la primaria, específicamente con la profesora Silvia Álvarez Culvero lo hablamos porque son de las cosas que llaman la atención de lo que está pasando. Entonces, si vamos precisamente a la primaria del PNP, la gobernadora hoy hace una columna que dice, hagamos la diferencia, porque ella es diferente. Y hace toda una relación de que ella es una defensora de las mujeres, de que ella ha sido una servidora pública por excelencia, pero sobre todo dice que ella está de frente a esta candidatura porque la historia la colocó aquí. No, la historia la colocó como gobernadora sucesoral, gracias a que el pueblo de Puerto Rico tomó una decisión de tirarse a las calles para sacar a Ricardo Rosselló Nevares. Hasta ahí. La historia tendrá que decir que Puerto Rico tuvo una gobernadora sucesoral porque en el orden constitucional era la secretaria de Justicia la que le tocaba ser, en este caso, bien contestado, podría ser lo que contestó Pierluisi a ese nuevo progresista. La gobernadora lo puede contestar así: yo estoy aquí porque me tocó. Sí, le tocó. Pero la historia no es esa. La historia es que usted le dijo al país que no era política y finalmente modificó el discurso para decir que usted no era una política tradicional. Pero es que es contradictorio totalmente porque todos los políticos le han dicho al país que no lo son y después se postulan. No, yo no soy político. También eso es una mala aseveración. Políticos somos todo porque lo personal es político. La manera en que yo me dirijo y creo este proyecto es fundamentalmente un principio político de cómo se debe estructurar la información para llevarla a los internautas. Esto es un proyecto político en sí mismo, no es partidista. Aquí nunca va a estar sentado el Partido Popular y el PNP no, o sea, no es así. Es un proyecto político en la medida en que se organiza para hacer ideológicamente lo que creemos debe ser un medio de comunicación. Así es que en ese sentido, también, si vamos a profundizar en el término, se equivocan cuando dicen que no lo son. Pero además de eso, gobernadora, me parece que le hizo falta a esa columna decir, es verdad que yo dije que no era, pero ahí es donde entra el asunto de cómo estas campañas están siendo o no están siendo honestas con sus correligionarios para que entiendan por dónde van los tiros en cada representación que hacen de frente a la primaria. Además de eso, los respaldos. Me parece importante, y fíjense que me quedé en la primaria, porque yo creo que esta semana, de frente a la primaria, todavía nos hace falta un análisis más, y el análisis que vamos a hacer y los análisis que vamos a hacer el domingo, que van a participar de los análisis, Manuel Ernesto Rivera por teléfono, no ha podido estar con nosotros físicamente,
en las diferentes coberturas, pero va a estar por teléfono precisamente cuando empecemos a hacer los análisis de los números y de cómo se comporta el electorado a partir de lo que informe la Comisión Estatal de Elecciones. Pero esta semana, además de que sigue por ahí persiguiendo la corrupción a los primaristas, tan cerca como el miércoles que fueron a visitar a la legislatura, a la Cámara de Representantes, a las autoridades federales, que como saben hay 2 gran jurados que están sesionando. Aparentemente hoy es viernes, nos levantamos con que no había movimiento de las autoridades federales. Definitivamente eso no está listo, eso sigue, eso está en investigación y veremos más allanamientos si es que no está a punto de caramelo, y a partir de la primaria el 9 sabremos qué pasa con esas investigaciones, pero me parece que las investigaciones están persiguiendo a los primaristas de alguna manera. Entre los primaristas pues sabemos que está María Milagros Charbonnier, está también Nelson del Valle, el representante por el área de Toa Baja, Bayamón. Complejo el asunto para estos primaristas, pero sobre todo si las autoridades federales no hacen, obviamente no van a hacer nada, creemos, no tenemos información de que lo vayan a hacer antes del domingo, quiere decir que la suerte está echada y que hay que ver qué va a pasar si esta gente salen y hay acusaciones antes de noviembre, porque toda la información que tengo es que en efecto van a haber acusaciones antes de noviembre. Y eso, pues hay que ver cómo va a dejar a uno u otro partido, si es que también hay elementos de corrupción que se estén investigando del Partido Popular Democrático como otro de los partidos de mayoría. Gente, yo creo que lo más importante este viernes, además de tener la información, es que usted se mantenga en contacto, en sintonía y comparta los contenidos de Bonita Radio. La cobertura especial de la primaria tiene una entrevista todos los días a las 8 de la noche. Hoy y mañana van a haber más de una a las 8 de la noche, y déjenme buscar el calendario inmediatamente. Siempre va a haber una a las 8 de la noche, pero por ejemplo, hoy hay una entrevista que correrá más temprano porque tenemos más contenido y lo queremos mover. Hoy a las 6 de la tarde hay un excelente reportaje de Tania Warhol y Rosemary sobre la comunidad trans de Ponce. A las 6 de la tarde. A las 8 de la tarde tienen a uno de los primaristas de la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático, el doctor Irizarry, a las 8 de la noche. ¿Por qué es importante lo de la comunidad trans? Porque yo creo que nosotros vamos a ser el único medio de comunicación en Puerto Rico que traiga información precisamente de lo que está pasando en las comunidades. En el caso de Ponce, donde hay 2 primaristas, Partido Popular, pero también tiene primarias el Partido Nuevo Progresista. No pudimos atender la primaria en términos de las entrevistas a los candidatos, primero porque no conseguimos a uno de ellos, y la alcaldesa Mayita Meléndez, después que estaba programada la entrevista, tuvo obviamente problemas a partir de la tormenta Isaías y tuvo que irse a hacer el trabajo de alcaldesa de resolverle a sus constituyentes. Así que no pudimos tenerlo, pero esperamos tenerlos el domingo. Por lo menos que Dania le pueda hacer alguna entrevista, aunque sea por teléfono, a Mayita Meléndez, y nos pueda contestar preguntas sobre todo de cómo brega y cómo bregaría con esa comunidad trans, que tiene planteamientos interesantísimos sobre lo que está pasando con esa comunidad allí en Ponce. Eso es mañana, eso es hoy a las 6 de la tarde, no se lo pueden perder. Como siempre les digo, mañana también hay un programa a las 11, esto es lo último, y por la noche tenemos 2 programas, el de las 8 de la noche, que va a ser con la entrevista que le hiciera el amigo colaborador y profesor de la Universidad de Maryland, Juan Carlos Quintero Herencia, al profesor Carlos Pavón sobre la Universidad de Puerto Rico. Y eso es súper interesante. A las 3 de la tarde, la entrevista que le hiciera Mario Roche
al profesor Eliseo Colón, y esa no se la pueden perder porque está bien interesante. Todo, bueno, no se pueden perder ninguna, pero esa les va a gustar todo lo que hablamos con relación, habló Mario Roche con el profesor con relación a la meme política y cómo se construyó la campaña política, sobre todo alrededor de la figura de la gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet. Dice Caribe May, a pesar de los resultados de la encuesta que anda por ahí, me parece que los resultados de las elecciones generales van a ser más interesantes de lo que aparentan. Va a haber gobierno Rainbow con partido. Uy, vamos a ver. Caribe May, yo te soy honesta, yo no veo todavía de qué manera se logre con esa fuerza de esa camisa de fuerza que es la ley electoral, por un lado, y por otro lado, el reconocimiento que puedan tener esos otros personajes políticos que están corriendo, por ejemplo, en el partido emergente como es Victoria Ciudadana, y ganen esa representatividad allí en la legislatura sobre todo. No sé, hay que ver. Bueno, nos tenemos que ir, pero yo obviamente vuelvo a las palabras mágicas. Compartan todos los contenidos, las audiencias vienen a aumento. Ahí estamos en bonitasradio.net. Recuerde que usted puede donar allí con tarjeta de crédito, PayPal, en bonitasradio.net. Bien sencillo, que también puede hacerlo a través de ATH Móvil en el área de negocio Fundación Periodismo 21. E igualmente cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, así completito, a la dirección que tienen en pantalla. Recuerden, no se pierdan los programas especiales de la cobertura el domingo. Mañana voy a anunciar a qué hora la vamos a empezar. Todo cambia. A mí lo más que me gusta del medio en que estamos es que no tiene necesariamente la rigidez de las horas y no. Nosotros salimos cuando nos propone la información y el contenido. Pero sí vamos a tener unas entrevistas puntuales que van a ser entre la 1 y las 3 de la tarde. Y son 2 entrevistas que voy a tener con colaboradoras de la diáspora, Margarita López de Nueva York, Marilia Gutiérrez, iba a decir Quintero, Marilia Gutiérrez desde Chicago. Vamos a hablar sobre precisamente la diáspora. Los políticos lo toman en consideración porque las políticas públicas que hubo en el pasado no las hay ahora. ¿Qué es lo que debe pasar ahora mismo? Esto mismo que plantea Margarita. ¿Cómo está la diáspora insertada en la discusión del asunto político, sobre todo de estatus de Puerto Rico? Alexandria Ocasio-Cortez, congresista en Estados Unidos hoy, Nidia Velázquez también tiene muchas cosas que decir. ¿Cómo eso se entrelaza? ¿Cómo puede haber una discusión, pero sobre todo desde las comunidades boricuas en la diáspora? Todo eso va a ser interesante y Marilia, que me amenaza con una buena conversación, precisamente de cómo es que la reforma del Código Electoral que hizo el Partido Nuevo Progresista en esta administración le pide el voto a los puertorriqueños en la diáspora, pero no quiere contar con ellos. Vamos a hablar bien interesante. Eso va a ser entre las 1 y las 3 de la tarde. Y nuestros colaboradores que están ahí, que son excelentes, como siempre, Danelis Esteves va a estar en Toa Baja, Toa Alta, Zoé Conde va a estar en Luquillo, Fajardo, y nosotros acá haciendo de tripas corazones, análisis y de todo, y entrevistas sobre todo. Éxito, nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Mañana a las 11 de la mañana. Hoy es viernes, voy a tratar de descansar, porque está fuerte la semana y va a estar fuerte el domingo. Pero yo les digo a ustedes que mañana volvemos en Esto es lo Último, como siempre, a las 11 de la mañana. Éxito y nos vemos mañana. Hasta luego. Pásenla bien.